julio de 1889, el campeón del mundo de los pesos pesados, John L. Sullivan, defendía su título contra el último aspirante a su corona. Pero este no era un combate de boxeo profesional como hoy lo conocemos. Los protagonistas luchaban sin guantes y la pelea era ilegal, celebrada en secreto en un bosque del interior de Mississippi. En la década de 1880, el boxeo profesional seguía siendo una actividad ilegal al margen de la sociedad. A los que boxeaban se les veía como gente bruta y bárbara. Eran hombres duros que vivieron una vida dura durante una época dura. Pero en cuestión de 5 años el boxeo se convertiría en el deporte con mayor número de espectadores del mundo. Una revolución que fue posible gracias a una nueva serie de reglas, a un código de conducta que civilizaba el boxeo y lo hacía socialmente aceptable. No obstante, aunque este deporte se había domado, el público siempre se vería atraído por los hombres malos del boxeo, un salto atrás a aquellos tiempos brutales en los que se peleaban a puño limpio. Nos atrae sin que nos demos cuenta de que nos está atrayendo. Creemos que nos repele, pero la realidad es que nos atrae. Explotan en el ring, fallan y ¡pum! Desde John L. Sullivan a Jack Dempsey en los años 20 hasta Mike Tyson, en el gran espectáculo multimillonario actual, estos son los campeones cuya agresividad natural ha empujado el código del boxeo hasta el límite y llegado incluso a superarlo. Cuando hablamos de John L. Sullivan, Jack Dempsey y Mike Tyson, se pueden utilizar los términos salvaje y explosivo porque encajan en los tres. Son casi como hermanos en cuanto a ferocidad. Esta es la historia de nuestra fascinación por 3 de los campeones más implacables de la historia del boxeo. Boxeadores con instintos brutales pusieron a prueba las reglas del ring hasta que acabaron siendo domados por ellas. En 1889, John L. Sullivan ya era muy conocido en Estados Unidos por su agresividad tanto dentro como fuera del ring. John L. Sullivan era todo un personaje. Le gustaban las mujeres, le gustaba beber, le gustaba pasearse por las tabernas y dar un puñetazo en el mostrador avisando que podía dar una paliza a cualquier hombre que estuviera allí. Y la verdad es que podía hacerlo. Según los estándares actuales, la lucha por el título de Sullivan en Mississippi fue una barbarie. Sullivan y su contrincante, Jake Kilrain, pelearon sin guantes bajo las arcaicas reglas de boxeo de Londres. Se permitían las llaves de lucha libre y los asaltos no acababan hasta que uno de los hombres caía. Cuando empezó el combate, John L. salió corriendo hacia él. Le lanzó un puñetazo y no le dio. Jack Kilrain le hizo una llave sujetándole por el cuello y le tiró al suelo en cosa de 5 o 10 segundos. Jake había ganado así el primer asalto. Pero el primer asalto resultó engañoso, ya que este combate se convertiría en una lucha épica que duraría 75 asaltos y más de 2 horas y cuarto. A pesar de los 40 grados de temperatura, Kilrain se las apañó para beber 1 litro de whisky durante la pelea. Por entonces, muchos de los boxeadores, incluido Kilrain, utilizaban el alcohol para insensibilizarse durante las peleas. Se puede entender, ya que les calmaría el dolor y adormecería un poco los sentidos. Y en estos combates, cuando se llegaba a los últimos asaltos, ya no era una cuestión de técnica o habilidad, sino de fuerza y resistencia. Viendo cómo se llegó al momento de máxima intensidad del combate, está claro por qué se prohibió el boxeo sin guantes en todo Estados Unidos. Ambos boxeadores sufrían heridas terribles y Kilrain apenas permanecía consciente. El mismo Kilrain estaba desfigurado e hinchado. Tenía moratones rojos y morados en todas las partes del cuerpo en las que le había golpeado John. Según algunas descripciones, la cara prácticamente irreconocible. Decían que su mujer no le hubiera reconocido de haberle visto. Y se alargó durante 75 asaltos, una duración tremenda para un combate de boxeo. Finalmente, la fuerza bruta de Sullivan era demasiada para Kilrain. Tras derribarlo una vez más, fue incapaz de levantarse durante la cuenta de segundos y John L. Sullivan fue declarado vencedor.
Pero mientras Sullivan disfrutaba de su fama, el deporte que le había hecho famoso estaba cambiando. En 1867 se elaboró un nuevo conjunto de reglas para el boxeo en Inglaterra, las reglas de Queensbury. Creo que las reglas del Marqués de Queensbury transformaron el boxeo en el sentido de que con esas reglas se convirtió en un deporte de espectadores en lugar de lo que se esperaría de ellas, que era que protegieran a los boxeadores. Ahora se podían construir estadios donde celebrar los combates. Las peleas eran legales. Se podía cobrar la entrada y empezaba a ser un negocio, solo con que la gente fuera a verlos. Con la condición de que se aplicaran las reglas de Queensbury, las autoridades de Nueva Orleans permitieron que Sullivan defendiera su título allí en septiembre de 1892. Su adversario era el joven californiano Jim Corbett, atleta y empleado de banca que se jactaba de ser una nueva raza de boxeadores, un púgil técnico tan rápido de pies como de pensamiento. Su estilo no era el de dar derechazos espectaculares o golpes definitivos. Él era más un boxeador que utilizaba los ángulos y la técnica del boxeo, moviendo la cabeza, estudiando a su adversario, algo que John L. Sullivan nunca hizo. Antes de la pelea de Corbett, John L. llevaba más de 3 años inactivo y estaba más viejo, más pesado y muy poco en forma. No quería pelear porque ya tenía una gran popularidad sin necesidad de boxear y se enfrentaba a una nueva reglamentación y a tener que hacer grandes esfuerzos que prefería evitar. Para el tercer asalto ya era obvio que las maneras intimidatorias típicas de Sullivan no le iban a funcionar contra el método científico de Jim Corbett. A pesar de las reglas de Queensbury que le concedían 1 minuto de descanso entre cada asalto de 3 minutos de duración, la falta de forma de Sullivan le convirtió en un blanco fácil para el otro hombre más joven. El primer puñetazo que Corbett consiguió impactar sólidamente rompió la nariz a John L. Sullivan, y a partir de ahí fue todo cuesta abajo para él. John continuó yendo tras él jadeando y resollando, quedándose sin aire, lanzando los puños cada vez más lentos. Corbett se movía de un lado para otro, acercándose y alejándose. Por todo esto, estaba bastante claro quién iba a ganar. Pero la pregunta era ¿cuándo? En aquel momento las reglas de Queensbury aún permitían que los combates duraran tantos asaltos como fuera necesario, hasta que uno de los boxeadores pusiera fuera de combate al otro. Sullivan consiguió aguantar hasta el asalto 21. Corbett se limitó a seguir su plan, que consistía en boxear desgastando a Sullivan hasta que llegara el momento de dejarle fuera de combate, y llegó en el asalto 21. Así fue como acabó el reinado de John L. Sullivan. Sullivan tuvo que escuchar unas palabras que nunca había oído antes. 8, 9, 10 y fuera. Sullivan venía de un mundo más antiguo y lento, mientras que Corbett representaba al nuevo Estados Unidos, más nuevo y en cierto modo vivo, próspero, fuerte e innovador. Y aquella pelea fue como un pequeño microcosmos en el que se enfrentaban el viejo Estados Unidos con el nuevo. Y creo que ya le hubiera sido imposible a Sullivan ganar porque su tiempo había pasado. Sullivan no asumió bien la derrota. El alcohol y su excesivo apetito le impidieron regresar. Nunca consiguió aceptar que el mundo había cambiado. Pero resultó irónico que el siguiente gran campeón de los pesos pesados proviniera también de aquel Estados Unidos más lento del pasado, aunque esta vez desde la frontera del oeste. En 1914, Jack Dempsey era un adolescente errante, uno de los miles jóvenes vagabundos que deambulaban sin rumbo fijo por Estados Unidos. Se subía a los trenes de mercancías para ir en busca de trabajo o de la posibilidad de disputar algún combate. Era un vagabundo. Era un chico al que le gustaba ir de un lado para otro en una época, en este último siglo, en la que la gente viajaba para encontrarse a sí misma y para encontrar un lugar que les diera paz. Se subía a los trenes y se peleaba en estas tabernas que tenían serrín en el suelo. Siendo aún un adolescente, Dempsey se marchó de casa para ir en busca de trabajo en las minas y en los parques forestales de las montañas rocosas. Al igual que John L. Sullivan se dio cuenta de que lo que sabía hacer mejor era pelear. Era capaz de enfrentarse a cualquiera. Él siempre me dijo que fuera del ring era más peligroso que dentro.
Porque en el ring había saltos, había guantes y había un árbitro. Pero lo más peligroso que hizo fue luchar en los bares. Una de las filosofías de Dempsey en el ring, que resumió él mismo muy bien, fue cuanto antes mejor. Por eso le gustaba dejar KO al contrario en el primer asalto. Pero Dempsey tenía mejores planes para su futuro. A los 19 se marchó del oeste y se instaló en Nueva York, decidido a ganarse una gran reputación como boxeador profesional. Llegó a Nueva York alrededor de 1916 y nadie había oído hablar de él. Iba diciendo que era el campeón de los pesos pesados en las montañas rocosas, pero ese título no existía. No tenía dinero para pagarse un hotel, por lo que dormía en Central Park y seguía buscando meterse en algún combate. El estilo agresivo y de pelea callejera de Dempsey pronto atrajo la atención del legendario promotor de boxeo Tex Rickard. Tex Rickard fue fácilmente el mayor promotor de boxeo que haya existido. No solo estuvo montando combates desde 1906 en las ciudades de las minas de oro, porque él mismo fue un buscador de oro, sino que llegó al Madison Square Garden de Nueva York y concertó combates para Dempsey. Sí, se aprovecha del éxito de Jack Dempsey, pero sin Tex Rickard no hubiera habido ningún Jack Dempsey. En 1919, Dempsey había dejado fuera de combate a tantísimos boxeadores que Tex Rickard decidió que había llegado su gran momento. Rickard concertó el combate con el que Dempsey siempre había soñado, contra el defensor del título del campeón del mundo de los pesos pesados, Jess Wheeler. Wheeler era un verdadero gigante y el boxeador más temido de la época. Medía 1,98 y le sacaba 15 centímetros y 26 kilos a Dempsey. Para los aficionados al boxeo, Dempsey no tenía ninguna posibilidad. Durante todo el tiempo que estuvo entrenándose para el combate contra el gigante Wheeler, nunca le dejaron que lo viera. Su preparador, Doc Curran, le decía, sí, Wheeler es grande, pero no es más que un cubo de manteca fuera de forma. Y Dempsey dice que cuando se subió al ring y le vio con su 1,98 y sus 113 kilos de peso y sin un gramo de grasa en el cuerpo, se dio cuenta de que tendría que pelear no para conseguir el título, sino para salvar su vida. El combate se celebró delante de 18.000 espectadores en Toledo, Ohio, el 4 de julio de 1919. Jess Wheeler era uno de esos tipos gigantes. Era un mamut, incluso entre los pesos pesados. No era un gran boxeador, no tenía nada de velocidad, y Dempsey tenía velocidad. Sabía esquivar los golpes. Una de las cosas más características de su estilo eran sus golpes desde una posición agachada. Le gustaba hacerlo porque así aprovechaba su gancho de izquierda, con el que hacía retroceder al contrario, y podía hacerle mucho daño. Golpeaba muy duro. Después de 90 segundos rodeándole, de repente Dempsey vio un pequeño hueco. Le lanzó un gancho de izquierda por ese hueco y resultó ser el puño más duro que se haya visto. Le impactó en un lado de la cara a Wheeler y le salieron dientes volando por el ring. Le rompió el hueso de la mejilla, la nariz, y Wheeler se desplomó. En este caso que tenemos aquí, Jack Dempsey es un hombre muy fiero y, como pueden ver, pelea como si llevara 5 días sin comer. Hay que entender que se trataba de un joven Dempsey que tenía 24 años y que era totalmente explosivo. Estaba tenso y preparado para golpear. Mírenle, es increíble lo que hace. Noqueó a Jess Wheeler 7 veces en el primer asalto. Pero Wheeler era un valiente, muy fuerte, y se levantó. Así que continuó con su arremetida. En 1919 no había ninguna regla que impidiera a Dempsey continuar con ataques incesantes en el momento en que Wheeler se levantaba de la lona. Una de las cosas que sorprendería hoy a la gente es que los boxeadores no tenían que irse a un rincón cuando los noqueabas, sino que se podían quedar de pie junto a ellos. Así que en cuanto el gigante Wheeler se levantaba, Dempsey le lanzaba otro de sus potentes puñetazos.
Resulta muy duro ver esa pelea. But a right smashes into his side. Other rights crash to the head, and Willard collapses into a sitting position, dazed and helpless, after the most murderous beating a man ever took in the ring. And there's the bell. But no one hears it. Dempsey turns away. He seems doubtful, puzzled. Turns and others rush jubilantly into the rope square. It's all over. The quickest heavyweight knockout on record. Pero no había acabado. Pensando que había ganado el campeonato, Dempsey abandonó el ring y se dirigió hacia el vestuario, pero había sonado la campana antes de que el árbitro terminara de contarle a Willard hasta 10. El combate continuaba y Dempsey no estaba en el ring. Tenían que intentar que Dempsey volviera al cuadrilátero porque el combate continuaba aún. Y si Dempsey seguía sin estar en el ring cuando empezara el segundo asalto y Willard seguía respirando, que era el caso, Willard ganaría el combate. Finalmente consiguió abrirse paso hasta el ring y comenzó de nuevo a machacar a Willard. Durante los dos asaltos siguientes, Dempsey continuó atacando al gigante herido. Even the spectators are beginning to flinch at the sight. This is no fight. It's a slaughter, a massacre. Jack Dempsey golpeaba y continuaba golpeando porque su adversario estaba muy lento. Para el final del tercer asalto, el combate se había convertido literalmente en un baño de sangre. Sorprendentemente, Willard continuaba en pie aunque apenas podía ver. Hasta que la acumulación de golpes terminó por acabar con Willard, que finalmente se quedó en su rincón. Now coming up for round 4, but Willard can't come out for the fourth round. His nose and cheekbone are fractured, ribs broken, half a dozen teeth knocked out, and he's hardly strength enough to rise and shake hands with his conqueror. In this most unusual of fights, an idol has been born. Al igual que Sullivan antes que él, Dempsey se convirtió en un héroe popular. Pero en Estados Unidos ya existían los medios de comunicación de masas y el público se agolpaba para ver el combate en los noticieros. Dempsey era una estrella nacional y el boxeo era el deporte que estaba en boca de todos. El boxeo cambió con Dempsey en el sentido de que se convirtió en algo grande. Después del boxeo, otros deportes también se convirtieron en algo grande, con una gran afluencia de público. Los parlamentarios y los grandes empresarios acudían a verlo, mujeres con pieles y diamantes. El boxeo se puso de moda y se volvió algo muy glamuroso. Dempsey era muy glamuroso. Jack Dempsey fue nuestro primer héroe del deporte desde John L. Sullivan. Y como me dijo él mismo una vez, era una mezcla de todo. Tenía una parte de mormón, una parte de indio, una parte de irlandés y una parte de judío. Vamos, que era un mestizo. Y eso es en lo que se estaba convirtiendo Estados Unidos por sus inmigrantes y la entrada de gente en el país. Él era Estados Unidos. Él era la personificación de ese crisol. Se operó la nariz y se juntó con Charlie Chaplin y Douglas Fairbanks. Ellos eran parte de su grupo. Vivió como un jubilado sin estarlo. En 1926, Dempsey llevaba más de 2 años sin pisar un ring. Hizo falta toda la astucia de Tex Rickard para persuadirle que defendiera su título de nuevo. Rickard consiguió $500,000 para que Dempsey volviera al cuadrilátero, pero había un problema. En 1926, Dempsey se había convertido prácticamente en actor. Y en la terminología del boxeo era un hombre viejo. Por contra, el aspirante Gene Tunney era 3 años más joven que Dempsey. Tunney tenía educación universitaria, había leído a Shakespeare y era amigo de George Bernard Shaw, el polo opuesto a todo lo que representaba Dempsey. Tunney se veía a sí mismo como un boxeador sofisticado y metódico.
Tunney era una especie de graduado en la escuela de Jim Corbett y había practicado su metodología. Pensaba constantemente en cómo podía mejorar como boxeador. Y además era un gran estratega. Estudiaba a su oponente. Gene Tunney era un maestro artesano, era un técnico y además tenía un mantra que decía: puedo ganar a Dempsey, puedo ganar a Dempsey. Para Dempsey este era un combate más, era lo único que sabía hacer. Pero para Tunney esto era como la misión de su vida. El combate se celebró al aire libre en Filadelfia el 23 de septiembre de 1926. Los más de 130.000 espectadores fueron y siguen siendo el mayor número de público que se haya congregado en un combate de boxeo. Al empezar la pelea, empezó a llover y en pocos minutos caía agua de forma torrencial, encharcando el ring y empapando a púgiles y espectadores. Tunney no era un pegador capaz de noquear de un puñetazo como Dempsey, pero sí era muy rápido. Dempsey's taking a pretty good beating up to now. His face is badly swollen. His right eye is cut and closed. Desde los primeros asaltos quedaba claro que Dempsey estaba lento y fuera de forma. La velocidad de Tunney le hacía esquivar los fuertes golpes de Dempsey y consiguió superar al campeón simplemente con su técnica superior, algo que no gustó al numeroso público congregado. Cuando acabó el combate, Estados Unidos quedó conmocionado. Dempsey había sido derrotado por la juventud, la velocidad y el método científico, pero si sus fans no se lo podían creer, el mismo Dempsey fue más optimista respecto a su derrota. Dempsey volvió a su hotel con una cara que parecía carne picada, lleno de cortes bajo los ojos. Y Estelle Taylor se quedó sin aliento y le dijo: ¿qué ha pasado? Y Dempsey, con su alegría habitual, le contestó: cariño, se me olvidó esquivarle. A pesar de la forma en que perdió, Dempsey estaba decidido a recuperar el título. Su público creía que podía. Cuando llegó la inevitable revancha un año después en Chicago, Dempsey era el claro favorito en las apuestas. Pero Tunney se las arregló para poner las cosas de su lado. Antes del combate, Tunney insistió en que lo reglamentario era que el cuadrilátero midiera 6 metros en lugar de los 5 que prefería Dempsey. En un ring más grande, Tunney tenía más espacio para moverse y evitar los fuertes golpes de Dempsey. Tunney in the white trunks weighs 189 pounds tonight. Dempsey 194. Y como en el anterior combate, rápidamente se vio que Dempsey tenía problemas contra el campeón más joven y en mejor forma. A pesar de ellos, durante 6 asaltos, Dempsey persiguió con bravura a Tunney, recibiendo golpes y perdiendo cada uno de los asaltos, pero Dempsey no estaba acabado aún. En el séptimo asalto enganchó a Tunney con un gancho de izquierda terrible, porque ese gancho que tenía probablemente haya sido el mejor de la historia del boxeo, incluso mejor que el de Joe Frazier. Y después de engancharle, le arreó una lluvia de golpes, como 7 de ellos, que hicieron que Tunney cayera sobre las cuerdas. Dempsey se dijo: le he tumbado, le he tumbado. Llevaba años esperando esto, y su ataque fue más fiero todavía en el momento en que Tunney caía. Dempsey se quedó rondando a Tunney para poder rematarlo, y en ese momento el árbitro Dave Barry intentó enviarle al rincón neutral antes de empezar a contar. Lo que ocurrió a continuación se convertiría en uno de los incidentes más controvertidos de la historia del boxeo, una cuenta demasiado larga. En su deseo de rematar a Tunney, Dempsey se olvidó de que tenía que irse a su rincón antes de poder iniciar la cuenta. Esta era una nueva regla que se había introducido para evitar lesiones como las que Dempsey le había causado a Jess Wheeler. Lo que provoca la controversia es que Tunney estuvo tumbado en la lona durante 14 segundos. The Dempsey fans insist more than 10 seconds have elapsed, but Barry's count is still going on. Count is 9, Tunney is up. Tunney se levantó y empezó a correr, que era algo que hacía muy bien. Podía correr hacia atrás con más rapidez que hacia adelante. Lo había practicado mucho y ahora lo estaba haciendo. Dempsey's fans yelling to Jack to corner Tunney.
El uso tan inteligente que hizo Tunney de las reglas para que el ring fuera lo más grande posible le dio sus frutos, puesto que utilizó el espacio para mantenerse alejado de Dempsey mientras se recuperaba. Y mientras está corriendo, Dempsey le lanza un derechazo corto y resbala. El árbitro dice 1, cuando Tunney no estaba aún en el rincón neutral. ¿Cómo es posible que el árbitro aplique unas reglas para Dempsey y otras diferentes para Jim Tunney? Pues le diré por qué. Porque el árbitro estaba en manos de la mafia, una mafia de Filadelfia, cuyo jefe era un tal Boo Boo Hoff. Esto no me lo estoy inventando. Así se llamaba ese hombre, y era un matón. Y el árbitro trabajaba para los matones. Y le iba a dar a Tunney todo el descanso que pudiera. Tanto si el árbitro estaba comprado como no, el hecho de no haber seguido las reglas pudo costarle la pelea a Dempsey. Quitando aquel momento, fue completamente superado por un Tunney en mejores condiciones y acabó perdiendo por puntos. Dempsey no volvió a pelear nunca, pero aunque había perdido contra un boxeador más moderno y sofisticado, fue el nombre de Jack Dempsey el que se convirtió en leyenda. El boxeo evolucionó, pero la fuerza bruta de Dempsey pervivió en el recuerdo de los aficionados. Más de 50 años después, la ferocidad de Dempsey en el ring fue lo que inspiró a un chico que se convertiría en el mejor boxeador de finales del siglo XX, Mike Tyson, que de adolescente se pasó las horas analizando las viejas películas de Dempsey en acción. Estoy loco por Jack Dempsey por su feroz intensidad. No hay nadie como él. No hay nadie como él. Cuando veo a los antiguos boxeadores del pasado, me gustaría ser algo parecido a ellos. Me gustaría ser no extravagante ni arrogante, pero en cierto modo sí que algo diferente a lo que son todos los boxeadores actualmente. Nos sorprende que Tyson se identifique con lo que él describe como feroz intensidad. Creció en un barrio marginal de Brooklyn llamado Brownsville, en Nueva York. No tuvo padre y fue un niño intimidado que acabó convirtiéndose en intimidador. Para Tyson, romper las reglas era su forma de sobrevivir. Cuando tenía 12 años, Tyson ya tenía 30 condenas por delitos de robo y violencia. No sé si se dieron cuenta alguna vez de lo inteligente que era. Y a veces la inteligencia se puede manifestar de alguna forma con reacciones obstinadas. Pero hay que saber que se está tratando con una criatura inteligente. Mike Tyson necesitaba la figura del padre. Es así de fácil. Al igual que Dempsey antes que él, el boxeo iba a convertirse para Tyson en su vía de escape de la pobreza. A los 14 años le enviaron a un reformatorio al norte del estado de Nueva York. Después se le concedió la libertad condicional bajo la custodia del legendario preparador de boxeadores Cus D'Amato en la tranquila ciudad de Catskill. Por fin Tyson había encontrado la figura paterna que le había faltado. Cuando le vi, observé que era fuerte, que podía aguantar los golpes y estaba dispuesto a ser constante. Y esas eran las claves que necesitaba saber. Por eso le dije que sí, que podía hacerle boxeador. Cuando Cus encontró a Mike era un chico terrible y de difícil trato. Pero él sabía que ese no era el verdadero Mike Tyson. Él sabía que si conseguía llegar al verdadero Mike Tyson, despojándole de toda la porquería y desarrollar lo que llevaba dentro, partiendo desde un lienzo en blanco, podría añadir muchas cosas a ese lienzo en blanco. Cus D'Amato ya había preparado a 2 campeones del mundo, Floyd Patterson y José Torres. El precoz Mike Tyson tenía el mismo empeño de llegar a la cima. Sí, me dijo que quería ser como yo, campeón del mundo. Pero era un poco tímido porque Cus D'Amato me había dicho ese día: este chico va a acabar siendo campeón del mundo de los pesos pesados. Y yo pensé que Cus estaba loco, pero le dije que esperaba que sí. Y él insistió: no, va a ser campeón del mundo de los pesos pesados.
En 1982, Cus D'Amato sabía que Tyson, a sus 16 años, estaba empezando a mostrar su verdadero potencial. Always look to get to the side like that. Remember, from the side, you can let that punch go with the worst kind of intention because you know he can't hit you back. Lo que hizo Cus D'Amato, a diferencia de otros preparadores, y tampoco considero a Cus un preparador, le considero un maestro, porque un preparador te dirá que te levantes por la mañana y corras, hagas tu tabla de ejercicios y golpees el saco. Pero Cus te dice, déjame ver cómo corres, quiero ver cómo das los pasos, déjame ver cómo trabajas delante del espejo, quiero ver cómo pones las manos y cómo mueves la cabeza. Esa era la función de Cus, y por eso era un genio, por saber en qué tipo de boxeador podía convertir a Mike Tyson, en un púgil aburrido o en el púgil más fascinante de todos los tiempos. La habilidad de Tyson para el boxeo era ya asombrosa. Una vuelta atrás al estilo de pelea callejera de su héroe Jack Dempsey. Ahora, Cus D'Amato aprovecharía la agresividad natural de Tyson para convertirle en un gran boxeador moderno. Cus hablaba con él todos los días para enseñarle armas psicológicas importantes. Cus consiguió convencer a Tyson en solo 2 o 3 días de que el boxeo era algo más de cabeza que de puños. Me sorprendió por lo inteligente que era. Por supuesto, maleducado, pero inteligente. Sabía todo lo que estaba pasando a su alrededor y lo que le estaba pasando a él. No era en absoluto un cacho de carne. Comprendía bien las cosas. A veces me gusta ser un poco arrogante, un poquito, no mucho, solo un poquito con sentido. Me gusta, así soy yo y siempre seré así. No voy a intentar cambiar por nadie. Cuando solo tenía 16 años, Mike Tyson fue presentado al mundo del boxeo en las Olimpiadas Junior de 1982. Estaba tan seguro de que ganaría este campeonato que la mayoría de la gente pensaba que era una locura, pero encargué una pancarta enorme para colgarla en la calle principal de Catskill en la que dijera, bienvenido a casa, campeón. Cumpliendo con el pronóstico de Cus D'Amato, Tyson consiguió ganar el título olímpico junior. Estaba a punto de comenzar una nueva era en el boxeo de los pesos pesados. Tyson pasó al profesionalismo en 1985. Al año siguiente peleó en 17 combates y dejó fuera de combate a todos y cada uno de sus rivales. Empezaba a ser aclamado como el boxeador más fascinante de los pesos pesados desde Muhammad Ali. KO tras KO tras KO. Era el nuevo Jack Dempsey, y el público lo notaba y le encantaba. El milagro de Tyson es que era mucho más pequeño que el resto de los pesos pesados. Y se tenía que enfrentar a gente ante los que parecía diminuto. No tenía suficiente longitud de brazos como para mantenerse a distancia y ser metódico y usar golpes rápidos. Tenía que meterse encima de ti y golpearte más fuerte de lo que podías golpearle tú a él y hacerlo rápido. Pero Tyson quedó a su vez fuera de combate en noviembre de 1986, cuando Cus D'Amato murió una semana antes del combate en el que Tyson se enfrentaría al defensor del título mundial de los pesos pesados, Trevor Berbick. A pesar de su dolor, Tyson insistió en seguir adelante y pelear. Cuando empezó el combate, al equipo de Tyson le preocupaba que no tuviera la cabeza centrada en la pelea. Pero en el segundo asalto, Tyson le enseñó al mundo la clase de boxeador que era. Las predicciones de Cus D'Amato se hicieron realidad y Tyson arrasó a Trevor Berbick, convirtiéndose en el campeón del mundo de los pesos pesados más joven de todos los tiempos.
to the body and an uppercut to the head, and Berbick is down. This one is going to be over, I believe. It's over. That's all, and we have a new era in boxing. Tras el combate, dijo algo fantástico. Dijo que Cus estaba en el cielo mirándole y diciéndole a todos los grandes boxeadores que su chico lo había conseguido. Aquello fue lo más especial. Tyson había demostrado que incluso en la era moderna, con unos buenos puños se podía ser campeón del mundo. Para todos los que le ayudaron a llegar hasta ahí, la emoción era incontenible. Mike me dio la oportunidad de entrar en el ring con el campeón del mundo de los pesos pesados. Dios, es imposible explicar lo que es. No hay ninguna forma en la que yo pueda pagarle lo que eso significa. Con aquella emoción, cuando anunciaron que el campeón del mundo de los pesos pesados era Mike Tyson. Al igual que Jack Dempsey antes que él, el éxito convirtió a Tyson en una celebridad internacional. Fuera del ring era una mina de oro. Desde el punto de vista comercial, proyectaba una imagen de salud tal que servía para vender de todo, desde refrescos a la propia historia de su vida. Hola, soy Mike Tyson. Para aquellos de vosotros que hayan seguido mi carrera en el boxeo, saben que he conseguido mucho en poco tiempo. Todo empezó hace mucho, en 1980, cuando conocí a Cus D'Amato, el entrenador y preparador de fama mundial. En ese momento se encontraba en un pedestal a los ojos del mundo, y él lo sabía, y le encantaba. No iba paseándose por ahí con un Rolls Royce, no tenía diamantes ni relojes de oro, pero cuando paseaba por la calle, la gente le quería. Al convertirse en lo más valioso del mundo del boxeo, Tyson pasó a ser el blanco de una guerra de ofertas entre todos los promotores, incluido el extravagante e impredecible Don King. En aquel momento, Don King era el máximo promotor y podía conseguir la mayor cantidad de dinero para Tyson. Yo le dije que podía negociar con Don King y que si le ofrecía el mejor trato, que se fuera con Don King. Al igual que Tess Ricard había influido en Jack Dempsey, Don King empezó a tomar el mando de la vida de Tyson. Tyson era frágil emocionalmente y, a diferencia de Dempsey, le resultó difícil soportar las exigencias cada vez mayores a las que se veía sometido. Cuando Mike estuvo con Cus D'Amato, era casi como tener un jarrón de la dinastía Ming. Si tienes un jarrón de estos y quieres enseñárselo a alguien, lo coges y lo llevas así. Cuando Don King tuvo a Mike, hizo con él, toma, cógelo. Todas las decisiones que tomaba respecto a Mike eran las que más le interesaban a sí mismo. Todos los aspectos que Cus D'Amato había pulido en la personalidad de Mike se los volvió a inculcar Don King de forma meticulosa y calculada. El odio, el racismo, todas las cosas que Don sabía que mantendrían a Mike aislado de la gente y que no son las del verdadero Mike Tyson. En otro curioso paralelismo con la vida de Jack Dempsey, Tyson se enamoró en esta época de una actriz, una estrella de las telenovelas, Robin Givens. Mike había estado viendo a Robin en 1987 y cada vez que hablaba con ella en aquella época o lo hacía alguna otra persona, se mostraba cálida y amable. Era maravillosa, hasta el día en que se casaron y entonces se convirtió en lo más opuesto. Soy la señora de Mike Tyson y asumo el mando. Tras solo 8 meses de matrimonio, el mundo de Tyson se derrumbó al abandonarle Robin Givens y entablarle un pleito de divorcio alegando que Tyson era un violento maníaco depresivo. Se marchó con la mitad de su fortuna. Pero en el ring Tyson seguía siendo invencible, hasta que llegó un combate rutinario en defensa del título contra un desconocido que tenía las apuestas 40-1, James Buster Douglas, celebrado en Tokio en 1990. En los primeros asaltos Tyson se mostró lento y aletargado. Parecía que sus problemas fuera del ring podrían estar afectándole a su rendimiento, pero en el octavo asalto volvió a ser el de siempre.
Deja fuera de combate a Douglas, pero hasta ese momento había mostrado un rendimiento muy bajo. No obstante, vuelve a ser el campeón de los pesos pesados. Continúa siendo Mike el campeón. 2, 3, 4. Mike va a retener el campeonato del mundo de los pesos pesados. 5, 6, 7. Mike va a ganar. 8, 9. ¿Qué es lo que le hace a Douglas levantarse a la cuenta de 9 y 3/4 y darle la vuelta al combate? Los dioses le miraron a Mike y le dijeron, no, ya no más. Y fue lo más espeluznante que he visto en mi vida. Al igual que Dempsey y la cuenta demasiado larga, Tyson pensó que había dejado ya KO a Douglas y ganado el combate, hasta que pasó lo impensable. Por primera vez, Tyson se había mostrado vencible dentro del ring, aunque le ocurriría lo mismo también fuera de él. Después del combate con Douglas, Mike seguía estando bien físicamente, pero emocional y mentalmente Mike estaba tocado. El comportamiento de Tyson fuera del ring empezó a reflejar su reputación de salvaje. En 1992 fue arrestado por la violación de una Miss, Desiree Washington. Tyson fue declarado culpable y cumplió 3 años en prisión. Pero ni siquiera eso le hizo cambiar de actitud. Tras salir de la cárcel parecía haber perdido contacto con las convenciones sociales. No importa lo que diga porque a vosotros os da igual. Lo único que os importa es el dinero, así que de vez en cuando os doy una patada en el culo y os piso para haceros daño, y que os duela porque os merecéis el dolor. Algo del dolor que yo siento. Si tuvierais hijos me gustaría darles una patada en la cabeza y pisarles los testículos para que pudierais sentir mi dolor, porque ese es el dolor con el que me levanto yo todos los días. Creo que hubo un momento en el que Mike Tyson, cuando estaba con Cus D'Amato, intentó complacer al mundo exterior. Quería ser como la gente le pedía que fuera, es decir, un tigre dentro del ring, pero más aceptable socialmente fuera de él. Y por alguna razón, le resultó difícil. No pudo identificarse con esa imagen, así que en definitiva pensó, si no puedo hacer que me queráis, aceptaré vuestro odio. Hay gente que está acostumbrada a imponer su voluntad sobre los demás y que no saben cuándo parar. Y ahí es cuando se pierde el control y todos decimos que es horrible, pero en realidad es por esa misma razón o parte de esa razón por la que le aplaudimos en el ring. A pesar de pasar un segundo periodo en la cárcel por agresión, Tyson continuó siendo una enorme atracción y una fuente de ingresos. En 2002 recibió otra oportunidad para conquistar el título mundial contra su poseedor en ese momento, Lennox Lewis, pero en la conferencia de prensa previa al combate aún parecía obstinado en autodestruirse en público. Le debió dar algo de repente porque se me quedó mirando perdonándome la vida. Se quitó la gorra, la tiró al suelo, se dirigió hacia mí y en ese momento mis guardaespaldas aparecieron y le dijeron, que esto no está en el guión. Una vez más, Tyson demostró que era incapaz de atenerse a las reglas, abalanzándose sobre Lewis y mordiendo al campeón en la pierna. Yo me quedé desconcertado con la ropa descolocada preguntándome, ¿qué le pasará a este hombre? Llegó a un punto en el que no podía separar lo que era el boxeador en el ring de la persona fuera de él. Se volvió todo uno y por eso se volvió tan incontrolable. En los acontecimientos previos a su combate con Lennox Lewis, creo que era un hombre fuera de control. Ya no era Mike Tyson el boxeador, era Mike Tyson el maníaco. Fue como una profecía que acaba cumpliéndose por el hecho de desearse. Debió pensar, ¿con que eso es lo que pensáis de mí? ¿Eso es lo que pensáis de mí? Muy bien, pues en eso me voy a convertir.
Pero incluso bajo el estándar del propio Tyson, su diatriba en la conferencia de prensa le hizo llegar al punto más bajo de su carrera. Ese tipo de cosas intimidatorias son las que hace un bobo o un loco, alguien que se está dando cuenta de que no va a poder ganar de otra forma, y entonces tiene que romper las reglas. Tras este arrebato de cólera, le prohibieron boxear en Nevada, lugar donde se iba a celebrar el combate. Estado tras estado se negaron a dejarle boxear. Finalmente la pelea se celebró en Memphis, Tennessee, en junio de 2002. Pero en el mundo del boxeo este era una especie de combate ilegal, que recordaba misteriosamente al mundo ilegal de lucha a puño limpio de John L. Sullivan hacía más de un siglo. Cuando subimos al ring, aquello era la primera vez que lo veía en mi vida. Una cadena humana de hombres por todo el cuadrilátero. Muy curioso, pero yo estaba centrado en Mike Tyson. The bell goes, referee Eddie Cotton, who's no small man himself, some 6'5", in against these two men who've been destined to meet. Pasados los primeros minutos estaba claro que la ferocidad de Tyson ya estaba muy lejos de su mejor momento. Luis estaba ganando todos los asaltos, boxeando mejor, golpeando mejor y moviéndose mejor. Yo soy un boxeador que se mueve y golpea. Y dije, dejadme que suba ahí y haga lo que me salga de forma natural. Eso fue lo que hice. Y él no pudo ni tocarme. Pero si Tyson perdía, ¿cómo se tomaría la derrota? ¿Recurriría a las vergonzosas tácticas ilegales que había empleado en otras ocasiones? La respuesta llegó en el octavo asalto. And Lewis sensing that this is going to be his contest. There's a great right hand. Down he goes. Surely that's it all over. Cuando el árbitro estaba contando, yo estaba mirándole. Y cuando llegó a la cuenta de 5, empecé a contar junto a él. Entonces me di cuenta de que Mike ya no quería seguir, que ya había tenido suficiente. Well, the bloodied face, I'm sure, of a defeated former champion. Both eyes in a mess, and the referee has called it off, and Lewis has achieved the destiny he always felt was going to be his, and he points to... Luchó con mucha valentía e hizo todo lo que pudo, pero yo fui el mejor aquel día. Mike no tenía la más mínima posibilidad. No había forma de que pudiera ganar esa pelea. Y en lugar de hacer lo que hizo Sonny Liston o lo que hizo Roberto Durán, que era subir al ring, recibir un par de golpes y decir no voy a conseguir ganar, lo dejo, él se dijo voy a recibir la paliza porque de todos modos todo el mundo piensa que me la merezco. Y como si quisiera confundir la imagen que él mismo había ayudado a crearse, Tyson sorprendió a todo el mundo del boxeo reaccionando elegantemente ante la derrota. And again, he was just splendid, a masterful boxer. I take my hand off to you, and it's clear that if you can give me one more chance, I'll be greatly appreciative. Antes de la pelea, mucha gente me decía, quiero que ganes a Mike Tyson, derríbalo como un árbol, queremos que le des, que le enseñes educación, no sabe comportarse, y todo este tipo de cosas. Pero después del combate, cuando todo el mundo había visto lo bien que se comportó, ya la gente no sentía lo mismo. Era más bien como, ¿has visto a Mike? Oh, pobre Mike. Finalmente, Tyson consiguió redimirse ante el público, simbolizado por un gesto extraordinario limpiándole la sangre de la cara a Luis. Al igual que su héroe, Jack Dempsey, Tyson encontró también una especie de victoria en la derrota. Mike Tyson, Jack Dempsey y John L. Sullivan fueron todos productos de su época. También fueron representantes de una época pasada, de boxeadores de la vieja escuela en un mundo cada vez más sofisticado. Acabaron domesticados por las normas y vencidos por la juventud, la buena forma y los métodos científicos. Aún así, estos hombres malos han sido, con su feroz intensidad, los que se han convertido en leyenda. Puedes ganar de cualquier forma y a la gente no le importa. Pero si tienes una buena derecha y la potencia para dejar fuera de combate a cualquiera, entonces es como tener la flauta mágica
o el laúd del encantador de serpientes, y entonces todos somos serpientes. Nos atrae sin que nos demos cuenta de que nos está atrayendo. Creemos que nos repele, pero la realidad es que nos atrae.